El fantasma errante. Yo soy de esas personas que creen en lo sobrenatural, pero solamente creo en lo que yo he visto. Yo no creo en cosas que me cuenten. Ujú. Puedo creer o pensar que tal vez sea cierto, Sí. pero yo lo que les voy a contar es porque yo lo viví, lo miré en persona, o sea, así al 100% de mis cinco sentidos, pues no. Yo ahorita tengo actualmente 38 años. Muy bien, amigo. Yo nací en el estado de Michoacán, no voy a decir exactamente dónde. Ujú. Mi nombre es José. Y pues yo nací ahí, pero me crié en Loreto, Baja California Sur. Y solamente estuve 9 meses de que nací ahí, solamente estuve 9 meses de que nací y me llevaron a Loreto, ahí me crié. Cuando entré a tercer año de primaria, pues regresamos allí a mi pueblo donde nací. Mi papá nos llevó para allá y estuvimos viviendo 4 años. Es un pueblito muy remoto, muy al fondo, muy perdido. No voy a decir exactamente dónde, por ciertas razones. Ok, no te preocupes, amigo. Pero hace tiempo yo escuché un relato o un programa de ustedes que estaban hablando de brujas. Ujú. Cuando yo tenía como, ¿qué serían? Iba yo en cuarto de primaria. Sí. Tengo un hermano menor. Él estaba pequeño, iba apenas en kinder. Nos mandaron a comprar pan porque allá en el pueblo no hay tiendas, panaderías, o sea, es un pueblito, pues, son con una que otra tiendita ahí así leve. Pueblitos ganaderos. Se siembra maíz y eso. Es un lugar muy remoto, bosque, muy bonito, todo está muy tenebroso hasta eso, es un lugar tenebroso porque pues hay niebla y todo ese rollo. El chiste que mis papás nos mandaron a comprar pan a mí y a mi hermano para la cena, eran como las 8 de la noche y teníamos que atravesar un campo de fútbol largo. No era un campo acá con pasto así lujoso, no, como les digo, es un pueblito. Y cuando estábamos comprando el pan, es un lugar que le decían La Loma, es como un cerrito que está pegado, es un cerro pequeñito, era rumbo hacia allá. Todo ahí es bosque, cedros, oyameles, árboles grandísimos, muy tenebroso, muy bonito. Y sinceramente yo soy de esas personas que a mí no me da miedo lo sobrenatural. Yo si miro algo, yo no corro, yo me quedo a verlo bien. O si puedo acercarme, me acerco, no sé, no sé por qué siempre he sido así. Tal vez por eso es que casi no me topo con ese tipo de cosas. Pero ese día estábamos comprando el pan y un amigo eres hijo de la señora que vendía el pan, dijo, mira, dijo, allá van dos brujas. Y volteamos hacia rumbo a mi casa, porque sí estaba más o menos como unos 2 kilómetros, no, como 1 kilómetro de lejos. Y a la mitad del camino más o menos se miraban arriba dos bolas de lumbre girando, pero en rueda. Se veía impresionante cómo se miraban, como si alguien hubiera atado ¿cómo les puedo decir? Como si alguien hubiera amarrado un mecate Sí, amigo. a un trapo prendido y le estuviera dando vueltas en el aire, pero lento. Y eran dos, bien sincronizaditas. Y hasta caían las brasitas así donde del fuego que traían. Pues a mí me dio algo o sea, yo estaba pequeño en esos tiempos, sí me daba miedito, pero me saqué como, no, ¿cómo podría decirlo? O sea, me quedé así, como impactadito, pues, de que era rumbo hacia mi casa. Pues ese día, pues no nos quedó otra, pues tenemos que ir a nuestra casa, pues mi hermano y yo, y mi hermano el más pequeño, él siempre ha sido muy miedoso. Y íbamos caminando hacia nuestra casa y justo en el lugar donde estaban las brujas volando era en el campo de fútbol. Hacia la orilla del campo de fútbol, pues había más casas, vecinos, así. Cuando nosotros llegamos al área del campo, yo volteé hacia arriba y las brujas así como que se fueron rumbo hacia mi lado izquierdo, pero en el aire arriba, y cayeron entre los cedros. Ira, se dieron un santo catorrazo, se escuchó cómo se cayeron las ramas, tras, donde cayeron. Y cuando cayeron, yo le dije a mi hermano, mira, mi hermano salió corriendo despavorido, pero exageradamente despavorido. Iba en kinder, tenía sus 5 añitos, apenas iba para los 6. Pero bien despavorido se fue corriendo a mi casa y yo me quedé parado, no en shock ni asustado, yo me quedé parado viéndolas. Yo las miré, cayeron. Y esas cosas no son humanas, no es cierto. Están bien raras.
Tienen, ¿cómo podría explicarles? Porque yo sí las miré bien, bien. Cuando cayeron entre los cedros, en el lugar donde cayeron, es un terreno baldío con una casa abandonada adentro. Y alrededor está lleno de cedros. Y son cedros gigantes, grandísimos. Y todo la parte de abajo tiene pasto, de ese pasto zacatillo que le dicen. Es un terreno baldío. Cuando cayeron, yo volteé hacia allá, la luz de la luna pegaba algo fuerte y salieron corriendo. No corrían, dan como brinquitos. Y tienen las rodillas al revés. Tienen la piel pelona. Haga de cuenta que son como personas desnudas, pero con las rodillas al revés. El pelo largo y bien lacio, así caído para atrás, para la espalda, y son como jorobaditas. Y no corren, dan trotitos. Puta, cuando yo las miré, sentí unos escalofríos, pero no miedo, fueron como se sintió la presencia, los escalofríos. Y ya fue cuando yo agarré y salí corriendo. Pero yo no salí corriendo por miedo a lo que vi, sino a que me fueran a mí a hacer algo. Cuando yo las miré correr, se metieron así a un terreno que estaba pegado al terreno donde cayeron ellas. Cuando yo llegué a mi casa, ese día, mi papá ya me estaba esperando con el cinto. Me dieron una santa tunda porque pensaron que yo había asustado a mi hermano. Amigo, Mi hermano se enfermó. Mi hermano se puso bien malo. Disculpa que se me cerró la puerta del carro. Mi hermano se puso bien mal, le dio hepatitis. Duró muchos días con vértigo, se desmayaba, se vomitaba. Mira, toda la bronca me cayó a mí. Me pegaron bien feo ese día en mi casa, mis familiares, pues la verdad no los culpo. O sea, yo hubiera hecho lo mismo si ahorita ya estoy grande, ya tengo hijos yo también. Yo tengo 38 años en la actualidad. Pero ahí les va lo bueno. Sí, yo les platiqué a mis hermanos porque mis hermanos sí se arrimaron conmigo para decirme que, o sea, me pegaron, pues. Y uno de mis hermanos, mi hermana la más grande, miró también esas brujas, pero ella estaba en la casa de sus amigas. Ellas la vieron de un lugar más lejos que estaba ahí. Haga de cuenta que ahí no es ciudad, pues, o sea, el pueblo está ancho, es llano todo. Y pues al siguiente día, yo les platiqué a ellos que yo había visto esas dos brujas, y les platiqué, no me creían, no me creían, no me creían. Pero al siguiente día amaneció la bebé de ahí, de esa casa ahí en esa casa donde cayeron ellos, había una bebé, amaneció muerta la bebé. Se comieron a la bebé, o la chuparon como dicen ahí en el pueblo. La había chupado la bruja, la bebé. Mira, mi familia nomás me volteaban a ver todos así callados, callados, callados. No me decían nada, no me decían te creemos, no te creemos. Simple y sencillamente se quedaron serios. ¿Por qué? Porque yo les conté ese día en la noche cuando me pegaron a mí en mi casa porque pensaron que había asustado a mi hermano. Y al siguiente día, exactamente ahí donde pasó, donde les platiqué yo, amaneció una bebé muerta. Bien aruñada de su carita estaba. Y morada, morada. Estaba la niña, yo la miré, tendida. Allá acostumbran a velar a la gente, a los bebés. Los acuestan en una mesita afuera del ataúd, no adentro. Estaba afuera, parecía una muñequita acostadita en el ataúd. Y se miraba morada, morada. Y decían que era muerte de cuna, pero yo no creo, la verdad, que un bebé pueda aruñarse hasta ese grado, ni siquiera estando desesperado, asfixiándose. La verdad, yo no. Eran unos aruñones muy profundos y muy finitos. Después mi papá, como él es nacido ahí en el pueblo, es originario 100% de ahí. Él después me pidió disculpas. Me acuerdo que mi papá, para descansar, estábamos sembrando maíz y me dijo que pues que lo disculpara, pero pues que entendiera yo también, pues cómo estuvo la situación. No, yo hasta la fecha no le guardo rencor ni nada, por lo mismo que yo entiendo, pues o sea, fue algo muy, muy imposible de creer al momento. Y pues esa es la anécdota que tengo yo, como les digo, yo sí las miré, yo sé que existen, son reales. Y sé que existen porque yo las miré, no me contaron ni nada de nada de nada. Y yo a partir de esas fechas de ahí en adelante, yo tengo mucha curiosidad por ese tipo de cosas. Yo sí miro algo extraño o así, yo no corro, yo soy de los que se arrima a ver bien. O sea, nada de que mira que allá, no, o sea, a mí sí me gusta. Y ese día yo sí me acerqué, cuando las miré que cayeron, me acerqué y me escondí atrás de un cedro y las miré. Y al tiempo que yo las miré corriendo, yo sí sentí miedo, pero de que me fueran a hacer algo.
Y la verdad sí me dieron muchos escalofríos. El mirarlos, uy, no, todavía me acuerdo, fíjese, me acuerdo perfectamente y todavía me dan hasta escalofríos, así nomás de verlas, Claro. lo feas, lo extrañas que son esas cosas, es algo muy, muy extraño, la verdad, o no sé si sean exactamente brujas o sea otra cosa lo que yo mire, pero de que yo ya mire qué es lo que chupan los bebés, ya lo miré. Ahorita que tengo chance, porque sinceramente siempre estoy trabajando, tengo mucho trabajo. Pues eso sí, como la vez pasada en el pasado de las brujas que yo las vi, yo no lo viví, pero esta historia, ya para que tanta gente la sepa y la cuente, pues ya es un poco creíble. Ahí donde yo viví en Loreto, aquí en Baja California Sur, en el terreno donde vivía mi abuela, en paz descanse, que es por parte de mi mamá. Ella le platicó a mi mamá, después me platicó ella a mí, y toda la familia, las personas de los alrededores de ahí, los vecinos, platicaban de eso, o sea, lo que fue cierto. Resulta que ahí donde vivía mi abuela es un terreno muy grande, y mi abuela les prestó a una familia un pedazo del terreno para que construyeran un cuarto de madera para vivir ahí. En esos tiempos, pues, no sé qué fechas serían, sinceramente yo llegué a vivir ahí en el 85. Yo supongo que era más atrás el tiempo, yo todavía ni nacía, dicen, todavía ni llegaba yo ahí. Y cuando yo ya estaba pues ya más grandecito, ya iba yo en la primaria, este, yo miraba ese pisito donde anteriormente estuvo ese cuarto de madera. Me gustaba mucho jugar a mí ahí, me gustaba mucho jugar ahí, no sé por qué a mí y a mi hermano el más pequeño. Siempre, pero nos gustaba estar ahí porque sentíamos como una presencia extraña, nos Sí. sentíamos como acompañados, era algo muy extraño. Después mi abuela, fue la primera que me contó esa historia a mí, porque mi abuelita se levantaba bien tempranito, a regar sus plantas, todo eso, y pues yo de chiquito también me levantaba temprano a jugar ya como es uno de niño. En esa casa vivía una familia. Esa familia, tenían una hija. Dicen que la muchacha era bien problemática, exageradamente, pero exageradamente vivía sola con la mamá. Y pero dicen que era una exageración de la muchacha de ser mala al estado de que dicen que yo pienso y a lo que he escuchado, que hasta el grado de quererle pegar a la mamá. O sea, ya levantarle la mano a los padres ya es mucho, o sea, no manches. Es algo muy exagerado, pues. En maldad, digo yo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y un día, en Tiene pleno día, a nombres. plena luz del día, dicen que la muchacha empezó a gritar, pero bien recio, exagerado, que la ayudaran. Unos gritotes pegaba. Y pues los vecinos se les hizo raro que la señora le estuviera dando sus cintarazos, porque como les digo era bien problemática. Y pues empezaron a hablar entre los vecinos, no, pues si su mamá está trabajando ahorita, o sea, qué pedo. Y agarraron y fueron a la casa. Dice mi abuela que fueron. Que cuando entraron a la casa, la casa apestaba exageradamente a azufre. Era un olor a azufre exagerado, dice. Y que en las paredes había unas pisadas, pero unas patotas grandísimas, dicen que eran señores pies, que eso eran medio metro, porque cuando hacían las señas, estaban hablando de unas, pero yo no sé si eran pisadas de zapatos o pisadas nunca, no lo dijeron exactamente, pero dicen que en las paredes había unas pisadotas que llegaban hasta el techo, arrancó la lámina del techo y por ahí se ve que salieron, no encontraron a la muchacha no la encontraron. Nomás encontraron el olor a azufre y las pisadotas y las paredes así como la casera de madera donde estaban las pisadas, como que hasta se desclavó la madera, dicen. Y que la muchacha pues se pusieron la gente a buscarla por todos lados, ahí en el pueblo, ahí en Loreto. Hay un lugar ahí que le dicen el muro. Pues dicen que allí atrás del muro la encontraron bien aruñada y golpeada, bien así ida. Estaba ida, dice la muchacha. Yo la verdad no sé de ahí en adelante qué pasaría con ella o qué pasó, nadie sabe. Nomás sé que la famosísima historia de la muchacha que se la llevó el diablo. Dicen que literalmente se la llevó el diablo la muchacha esa, a plena luz del día. Por,
pues ya por lo que anteriormente les dije, pues era una mala persona, yo creo, no sé. Pero esa historia es famosísima, todo el mundo la sabe y yo la verdad, pues ya para que todo el mundo la diga y la firme y que el pisito ahí afuera de la casa y todo, o sea, es algo creíble. Pues bueno, yo al menos sí lo veo un poquito creíble. Perfecto, Martita, bienvenida, amiga. ¿Qué nos quieres platicar? Más que todo pedir. Mire, bueno, estaba escuchando el otro día una muchacha que mencionó un sueño medio raro que tuvo, de que ella pensó haber visto esta figura. Bueno, es que se pareció muchísimo y me dio miedo y digo, ¿por qué pasan esas cosas? Se miraba como un sueño, pero la cuestión es que este personaje estaba cerca de mí, sí, y se le movía, estaba como con una capa, hacía frío y yo sentía frío también. Pero yo lo vi y supe quién era, entonces me dio miedo y retrocedí. Y lo que hice fue agarrar unas piedras, sí, y recuerdo habérselas tirado, pero me cayeron a mí en los pies. O sea, la fuerza no la tenía, no estaba ahí. Y entonces yo las piedras donde las tiré, y se rió y me dijo, estúpida, ¿crees que vas a poder contra mí? Y dije yo, pues ahí me quedé como hipnotizada, paralizada, asombrada, no me podía mover. Mi querida amiga. Asustada. Sí, claro. Asustada porque yo solamente miraba cómo se le movía la capa y un sombrero negro. Y decía yo, pero nunca le vi la cara, nunca le vi el rostro. Entonces te quedaste sorprendida, espantadísima. Tú reaccionaste de una forma, pues tal vez inconscientemente, te trataste de tomar esas piedras, pero nunca te esperaste que te dijeran esas palabras, ¿no? Y que no le cayeran a él, me cayeron a mí, cayeron en mis pies. Sí. Y yo, a pesar de que yo sentí que las tiré con fuerza, pero no, ahí cayeron en mis pies y aquella sonrisa diabólica horrible de esta persona, y para mí la palabra estúpida es bien fuerte. Sí. No tonta, no, qué sé yo, estúpida, fue como sí, muy ofensiva, con odio. Sí, fue horrible, pero no. Fíjense que en esos tiempos yo trataba de acercarme más al Señor. Nunca he ido a que me lean las cartas ni cosas así. Me da miedo. Entonces, sí, digo yo, no, ahora que me estoy acercando un poco más a la iglesia, vienen este tipo de cosas y escuchándolo a ustedes, pues eso es lo que dicen, ¿no? Que cuando uno como que se acerca más al enemigo, pues no le gusta. Exacto. Y sí, yo no descarto eso. Sí, hace su lucha para tratar de retener o para tratar de intimidar a las personas y que entonces desistan de seguir haciendo oración, de estudiar la Biblia, de acercarse con personas que te den consejería. Entonces ellos intentan que al contrario te dé miedo para que tú te alejes. Y bueno, es mi historia, ¿verdad? Cuando yo era niña, era puberta, tenía 12 años. Me recuerdo que estaba durmiendo en mi cama. Me dormía con una de mis hermanas porque tengo hermanas gemelas y me dormía con una de ellas. Y entonces, pues yo en mi sueño, de repente sentí como que una presencia al lado de mí, de mi cama. Yo me dormía en la orilla, mi hermana pegada a la pared. Pero yo pensaba que yo estaba despierta, pero no sabía en ese momento no sabía si yo estaba soñando o o realmente si estaba dormida o estaba despierta, pero recuerdo, ¿verdad? Yo sentía una presencia al lado de mí y yo veía como que vi al lado que era una persona que estaba al lado de mí de negro, pero no pude ver más porque no me podía mover. Entonces al otro día que me desperté, yo le dije a mi hermana, la que se durmió conmigo, sobre eso y me dijo, de hecho sí,
yo te quería decir que yo vi a alguien que estaba parado al lado de ti, pero no me podía mover, me dijo. Era una persona de negro y estaba alta. No le pude ver la cara, solo estaba todo de negro. Entonces yo pues me quedé asombrada también porque pues yo pensé que lo soñé, pero realmente yo creo que sí estaba ahí porque pues mi hermana también lo vio y ella me lo dijo antes que yo le contara. Pero eso fue en Michoacán. Ahorita yo ya no vivo en Michoacán, estoy en Estados Unidos, Texas, pero antes vivía en Michoacán y era en un ranchito. Entonces ahí sí pasaban muchas cosas así de que espantaban. Nuestra casa casi siempre sí pasaban cosas. Mi papá así siempre de repente lo espantaban a mi mamá. O mi hermana, ella solía solía leer la Biblia en las noches y una vez la estaba leyendo en la noche, pero dice que de repente escuchó como alguien se rió a su oído y de ahí ya dejó de hacerlo. Y bueno, yo siempre he sido una persona que me gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Pero no lo pienso mucho, como igual ahorita vivo sola y no me pasa nada de eso de pensar cosas, de que me van a espantar o algo así, no, le tengo más miedo a los vivos. Pero yo sé que esas cosas pueden pasar de lo paranormal y todo eso, pero no lo pienso y aún así sigo mirando cosas así y escuchando como ahorita de lo de la mano peluda. Y porque me gusta, ¿verdad? Pero casi siempre tengo sueños de que exorcizo personas. No sé por qué siempre sueño esas cosas pues yo las exorcizo. Incluso digo muchas cosas de Dios cuando lo estoy haciendo. También me ha dado todavía parálisis de sueño cuando lo hago eso. Porque mi familia es cristiana, ¿verdad? Entonces no sé si tenga algo que ver con eso, con yo soñar que exorcizo personas. Pero bueno, esta era mi pequeña historia. Tengo más cositas que contar, pero espero que me puedan decir algo sobre esto. ¿Por qué las parálisis de sueño? Porque, ¿verdad? Me pasaban todo el tiempo antes. Ahorita ya no tanto, pero antes sí. A ver, platícanos. Bueno, mire, le cuento. Yo soy acá de la zona agrícola, zona de campo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que mi papá trabaja en una empresa agrícola de guardia en la noche. Hace un turno de 4x4. 4 noches descansa, 4 noches les toca trabajar. Ya pues, me contaba que en el campo que estaba viendo son de frutales. Tiene manzanos, cerezos, arándanos. Ya, ahí le tocó vigilar un área en donde estaban los arándanos y él tenía que entrar a cuidar sobre el riego. Tenía que estar verificando las horas de riego en la noche. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa? Que en esa empresa, el administrador del fondo, del huerto, el administrador tiene perros. Tiene unos 7 perros que son bravos, pues en la noche sobre todo son bravos porque no lo conocen a uno. ¿Y qué pasa? Que mi papá estaba viendo en la caseta de riego dentro, donde están las maquinarias donde ven riego, los motores, toda esa onda. Pasó que esas casetas tienen unos barrotes para que se ventilen. Tienen unas ventanas que están siempre abiertas, están protegidas con barrotes. Ya, y pasó que los perros empezaron a ladrar y empezaron a llorar después. Sí, ya, mi papá se asustó en ese momento. Claro, estaban aullando. ¿Y qué pasó? Que entre la ventana se vio como que alguien se estaba asomando. Ya, pues mi papá se asustó en ese tiempo y él tenía un arma de servicio que él utilizaba y salió para afuera de la caseta de ver quién estaba jugando la broma o quién estaba queriendo asustarlo o algo. Al momento de que llega rápido donde vio esta cabeza de una persona que estaba asomándose, no había nadie y le pasó que los perros empezaron así como que lo desconocieron a él. O sea, como que los perros se ponían a llorar, pero lo quedaban mirando fijamente a mi papá. Sí.
lo miraban a él y él se asustó porque, chuta, me están mirando a mí los perros y como que yo fuera el diablo. Sí. Y él en ese momento me contó que él sintió como que algo le traspasó en el cuerpo, que sintió un escalofrío tremendo. Un escalofrío tremendo que se acuerda y le da. Pero es básicamente eso, es como cosas que le ocurren a él. Yo, por ejemplo, he ido a ese campo a ver si es que es verdad, porque a veces yo igual cuestiono harto las cosas. Y una vez me quedé toda una noche completa ahí, en ese mismo lugar. Y a mí no me pasó nada. A mí no me pasó, gracias a Dios, no me pasó ni una cosa, no nada. No sentí ningún ruido, los perros estuvieron bien, no se comportaron de manera extraña. Y después fue otro compañero de trabajo de mi papá a la misma zona. Ya le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo y yo cuando iba de turno allá para ver si es que era así lo que ocurría, no me pasaba, amigo. Le pasaba a él, a un amigo, le pasaba a mi papá. Pero el momento en que yo iba con miedo. No, yo iba asustado, pero con mi Biblia siempre en el bolsillito, en el Salmo 91. Gracias a Dios que no me ocurre nada, pero es más que nada, ese es el misterio, el por qué a veces le ocurre a unas personas y a otras no. Pues ese Cristóbal, es como un gran misterio que tiene. Claro, pero no es tanto misterio la definición, porque hay personas que pueden tener tantas experiencias en un mismo sitio y otras en el mismo lugar. No sucede lo mismo, tiene una explicación. Claro, oiga, es complejo porque claro, le ocurría a él, le ocurría a un compañero también de trabajo, pero le corrían muy fuerte, oiga, le corrían en el sentido en que sentía como que lo tocaban, sentía sensaciones, cosas bien como que se iban bien aparte de sentir o ver, como que sentir aparte como la sensación de que alguien lo tocaba. Todo esto igual yo creo que en cierta manera no sé si será por tema de que esos espíritus, claro, que eran algo con él. A mí me gusta pensar harto en que no es así. Me gusta pensar más en lo que dice el Evangelio, más que nada de acercarse a Dios y tener fe, porque al final Él es el que todo creó y Él es el que nos puede ayudar también sobre todas estas cosas que nosotros no podemos comprender. Claro. Oye, ¿a tu papá le gusta vivir estas situaciones? Mire, lo que sí he notado es que al hombre como que le da miedo estas cosas, pero a la vez al hombre le gusta investigar, pues, o sea, cuando le ocurren estas cosas le gusta ir más a fondo. Le gusta como enfrentar las cosas. Por ejemplo, igual le ocurrió que cuando eran más jóvenes, ellos iban a la cordillera antes a caballo. Sí. Y tenían harto avistamiento con platillos voladores, con ovnis. Un año, en 1988 parece, por ahí en esa fecha, fueron para la Malargüe, Argentina. Ya pues fue con un grupo de 8 caballeros, sí. Por ahí en primavera. También tuvieron un encuentro con platillos voladores. Fue bien cercano todo este platillo volador porque estaba volando encima de ellos como a 30 metros, 40 máximo. Y le ha pasado mucho estas cosas, que aparte él con ciertos compañeros de trabajo que se dedican al rubro agrícola han tenido tanto avistamiento como de ovnis, como también de estas cosas paranormales. Y eso es lo que siempre me da curiosidad, pues, ¿por qué le ocurre mucho eso a él? Como que en los momentos que él está solo con su amigo le ocurren esas cosas. Y bueno, traté una vez de preguntárselo a un pastor también sobre esto. Y claro, tiene que ver un poco con el tema como canalizador de energía, pero más que nada como supuestamente como que trata de, como que no sé si el diablo, no sé qué cosa, como que trata de molestar a las personas para desviarlo a un camino que a lo mejor no es muy agradable para Dios. Ok, entiendo también tu punto de vista, el hecho de no meterte más allá de lo que deberías, precisamente basado en tus creencias
que tienen que ver con una fe en Dios. Claro, Porque esto claro, también ¿no? Y es un aparte, riesgo, ¿eh? El estar en contacto con este tipo de entidades, recibir información, lugares con carga paranormal, pues también puede ser que tengas ese contacto con energías negativas y las cosas se puedan complicar. Eso es común en personas receptivas a lo paranormal, y también debes de tener bien fijo, como tú lo estás expresando ahorita, qué es lo que quieres, entender un poquito más y adentrarte a este tema paranormal, o bien mejor guiarte por tus creencias espirituales. Claro, ¿no? Y bien complejo porque este pastor que yo converso harto, a veces me contaba que ha conocido personas que han investigado estos temas paranormales y ya han terminado mal. Terminan mal en el sentido de en que o sea, las fuerzas malignas se apoderan de la persona ante mentalidad, porque se meten mucho como a la curiosidad de abrir las puertas al lado que uno no conoce. Y eso igual este pastor me ha advertido demasiado, no darle la bienvenida o la puerta, abrirle las puertas a estas cosas que uno no conoce y no son buenas. Exacto. Oye, Cristóbal, qué gusto saludarte y platicar contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Sandoval Salazar. Saludos, Cristian. Les quería contar esto que me sucedió alrededor de hace 2 años. Me encontraba viviendo en ese entonces en Colorado. Vivía en Golden y pues yo estaba trabajando en lo que hoy en día trabajo, que es lo que viene siendo excavaciones para meter tuberías como de gas, agua y los desechos humanos, pues. Y pues nos levantábamos temprano porque en ese entonces tenía la dicha de que mi jefe vivía a la par mía. Entonces él me daba ride, yo no tenía carro. Y pues madrugábamos, nos levantábamos a las 4 para estar a las 5:10 en el shop que le llaman, o la yarda. Y pues esa vez la empresa es de un americano, bueno, de un estadounidense se puede decir, porque todos somos americanos. Ok, sí, y pues fuimos a traer material, porque en ese entonces estábamos ocupando mucho el caption tape o la cinta de precaución, esa que ponen siempre cuando hay accidentes o algo así, que dice precaución. Ok, sí. Y fuimos ahí sí que a la yarda a traer de eso, y me dijo mi jefe, hey, vete por las cintas. Y yo, ok. Llevaba una caja para la camioneta del Former, pues, porque él era Former. Y yo agarré una caja, y cuando la llevaba para la camioneta, pues se me cayeron como 2, y dije yo, no, voy a perder tiempo en levantarlo. Y salió un señor así por donde estaban unos camiones, unas water trucks, de esas que tiran agua. Entonces yo lo vi cuando levantó las 2 cintas, y bueno, me adelanté para la camioneta para que no se nos hiciera tarde. Y total, que cuando yo me encontraba en ese momento acomodando la caja con las cintas, sí me tardé un ratito, como unos 3-4 minutos, creo. Y me puse a pensar, ese señor ya hubiera venido con esas cintas, ¿por qué no ha venido? Y dije yo, voy a ir a ver, tal vez lo llamaron, se ocuparon. Se ocupó el señor, entonces voy a ir a ver. A lo que regresé, ya entrando casi a la puerta de la yarda, me di cuenta que las 2 cintas estaban así en la puerta, pues en una esquinita. Y dije, bueno, se ocupó el señor.
Agarré las cintas y las llevé en la troca. Como los días, más o menos, creo que no pasó en una semana, no recuerdo muy bien. Pero volvimos a llegar al shop. Y esta vez me dijo el foreman, el jefe, llévate una caja de pinturas, porque utilizamos mucho la pintura para hacer marcas y eso. Y sí, llevaba yo la caja. Y cuando estaba yéndome para el camión, vi al señor así de reojo, no lo vi tan bien. Pero le digo yo así en el poco inglés que hoy en día se me dificulta un montón, pero en ese entonces era peor. Y le digo, thanks for your help. Y así, yo iba caminando, pero no me di cuenta de que detrás de mí venía el foreman, el señor, el jefe. Y ya cuando llegamos a la camioneta me dice, hey, ¿a quién le dijiste gracias por tu ayuda? ¿A mí o qué? Y le digo yo, no, al señor que estaba ahí parado por donde dejan las trocas de agua, como siempre. Y me dijo el señor, no, pues, tú estás loco, me dice ahí, no había nadie. Y yo, ¿cómo no vio al señor? Pues le dije yo. Y me dijo, no, ¿y cómo era el señor? Y le dije yo, pues, era bien alto, bien gordito. La primera vez que lo vi alto, gordito. Y el señor era un poco serio, le dije. Y se quedó así como... Bueno, dejamos la pintura en el carro y me dijo, hey, güey, ven, sígueme. Y me fui yo detrás de él y nos metimos ya a lo que viene siendo una sala donde se ponen a ver los planos, donde hacen los meetings, las reuniones, pues. Y nomás abrió la puerta, así en el lado derecho, había un cuadro con una foto del señor que yo había visto. Pero habían más cuadros pequeños. Y me dice, hey, ¿a quién de todos ellos viste? Y le digo, no, pues el señor que está ahí en el cuadro este. Y me dice, no, ¿es en serio? Y le digo, sí, es en serio. ¿Y tú conoces al señor de algún lado o de dónde? No, pues aquí lo vi cuando me ayudó a levantar las cintas esas de precaución y le empecé a comentar. Y me dijo, yo sé que tú no hablas inglés bien, entonces te lo voy a traducir. Y en pocas palabras decía, descanse en paz, en memoria de... Voy a tratar de no decir nombres, pero en conclusión que decía que descansara en paz, que ese cuadro lo habían hecho sus hijos, sus nietos y demás familia y así decía. Y que lo querían mucho y eso. Entonces le dije, entonces el señor está muerto. Y me dice, sí, me dice. Y yo me quedé así como, nah, esto es una broma, es una especie de novatada. Y me dice, no, el señor falleció. Y sí, en ese entonces medio conocía yo a Mike, al hijo del dueño, y me dice, Mike es el hijo del dueño. Y mira, no te voy a tachar de loco o algo así, me dijo, porque ya van varias personas que dicen lo mismo, que lo ven, que se pone parado por ahí. Y le digo yo, y si no es una broma, entonces ¿por qué? Perdón, no me recuerdo cómo fue que me dijo. Le dije, perdón. Le dije yo, el señor entonces, ahí se me apareció, pero ¿por qué se me apareció ahí? Le dije yo, siempre se mantiene parado así, no físicamente, pero lo he visto que medio de reojo así, por donde dejan las trocas de agua. Y me dijo, pues ahí antes era la antigua oficina, y ahí estaba la oficina de él. Aparte de eso, él apenas está cumpliendo un año de que falleció. Oh, mira, y quizás él aún no descubre como que está muerto, se puede decir. O es mucho el apego que tenía a su trabajo, porque esa empresa tiene años
tiene muchos años desde que empezó, entonces, o quizás se está cuidando la compañía, porque el jefe, el dueño que es actualmente, él tenía sueños de no trabajar en construcción, él quería ser abogado y eso, y pues el papá le rogaba de que él se hiciera cargo de la compañía. Y pues el muchacho, ya cuando falleció el papá, pues obviamente tuvo que hacerse cargo del trabajo, sí o sí. Y pues fue algo que hasta hoy en día no me ha pasado ninguna cosa rara. Debo de aclararlo, pero eso fue lo que me orilló a mudarme de ciudad. Actualmente ya no vivo en Colorado, ahora vivo en Las Vegas, Nevada. Sí. Y no me ha pasado ninguna cosa rara, más que solo sueños y cosas así, pero ver así como me sucedió esa vez, no. Y gracias a Dios. Claro. Eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por el tiempo. Hola, Gina y Nacho. Mi nombre es Oscar, soy de Veracruz. Les quiero contar, repito, una historia relativamente corta. Cuando yo tenía 5 añitos, mis papás y yo dormíamos en el mismo cuarto. Y me acuerdo que estaba lloviendo. Al lado de mi cama caía una gotera y tenía yo una cubeta ahí casi todo el tiempo, para que no se regara el agua en el piso. Una noche así tormentosa, me levanto para ir al baño. Acostumbraba mucho ir al baño de noche. Abro los ojos, entre que los podía abrir por el sueño, recojo un poquito de agua del balde que tenía yo a un lado, me los limpio los ojos para poder ver bien. Dirijo la mirada hacia la puerta que daba hacia un pasillo al baño y me doy cuenta que en la puerta está una silueta de una sombra. Sí. Como escuché anteriormente en tu programa, que a pesar de ser oscuro y estar totalmente de noche, podía distinguir una sombra alta. Yo a esa edad de 5 años yo podría decir que era alguien que medía 2 metros. Yo lo vi realmente muy alto. Pero en la parte de arriba de su cabeza, por así decirlo, se le veía como un gorro, como si trajera un gorro puesto. Era raro, un gorro que terminaba como en punta. Y eso no era lo más horroroso, sino que tenía unos ojos amarillos, grandes, sin pupila ni nada, unas cuencas amarillas que parpadeaban y parpadeaban bastante. Yo me quedé choqueado, no supe qué hacer, no podía hablar, no podía moverme. Me quedé sentado mirándolo fijamente y seguía parpadeando. La cama de mis papás estaba pegadita a ese ente o lo que fuera. Ellos dormidos totalmente ni en cuenta. Y a un ladito de donde dormía mi papá, que ya era para el pasillo y donde estaba el ente, estaba el apagador de luz. Como pude, a los minutos agarré valor y me pasé a la cama de mis papás. La presencia seguía ahí, pero ya no me miraba a mí, seguía mirando como hacia donde estaba yo antes, pero ahí seguía, parpadeando sus ojos amarillos. Quise prender la luz, pero tenía mucho miedo. Dije, si toco el apagador y me toma de la mano y me jala o algo, dije, no, pues ya, mejor ahí que quede. Me acorroqué al lado de mis papás y ya nunca supe. Yo les platiqué a ellos y no me creyeron. Pues realmente ahorita ya de grande he estado escuchando historias y he leído y he visto cuanto artículo en Facebook, internet sobre entes, criptozoología y cuanta cosa, y no encuentro algo que sea parecido a lo que vi esa noche. Una sombra alta con ojos amarillos parpadeantes. Y bueno, esa es una de tantas historias que podré compartir. Gracias. La semana pasada de hecho el martes de la semana pasada, estaba dormida. Yo me quedé dormida en la tardecita y me tocaba ir a trabajar más tarde. Estaba yo dormida soñando que andaba en el parque de aquí cerquitas, andaba con mi esposo, andaba por ahí mi jefa, no sé qué tenía que ver mi jefa y una subjefa. Entonces de repente llegó un compañero de trabajo y me dice, vente, vamos para acá.
yo vi a un niño como de 10, 11 años por ahí brincando con mis jefas. Entonces, pues ya me fui caminando con el compañero, le digo, ¿qué pasó? Sí, cuando volteo yo a ver a mi esposo ya no estaba, cuando volteo a ver a mis compañeras, mi jefa y mi subjefa, pues tampoco estaban ellas. Entonces, pues se me hizo rarísimo. Yo dije, dime qué pasó. Íbamos caminando por un camino de tierra, derechito, un camino de tierra. Yo lo veía y era polvoso. Entonces, de repente volteé hacia abajo y vi una pulserita roja, de esas que traen medallas de San Benito. La recogí y cuando la recojo me doy cuenta de que estaba rota. Entonces yo sentí que algo estaba mal y dije, no, esto no está bien, así no debe de ser. Y la volví a tirar. Pero luego me dice mi compañero, se acerca y me dice mi compañero, ¿qué es eso que está ahí? Y había una piedra que parecía una papa, redonda, ovalada pues más bien. Y me agaché y la recogí. Y esa piedra traía otras medallas, como 4 o 5 medallas, bueno, pulseras con medallas. Una de ellas tenía muchas medallitas y estaba rota. Todas estaban rotas, de hecho. Y dije, esto no está bien, ¿qué está pasando? Entonces me di cuenta que estaba soñando y dije, no, algo está pasando y no me gusta lo que estoy soñando. Y me desperté, así quedó. A las 2 horas más o menos que me tocaba entrar, pues ya me preparé, me fui al trabajo y llegando vi a mi compañero justo con el que estaba soñando. Y le digo, oye, ¿cómo andas, amigo? Pues fíjate que soñé muy raro, tuve un sueño muy extraño y se lo platiqué. Y él me confiesa que se había suicidado el esposo de su hija, de su única hija, y que lo veían en la casa. De hecho me dice que lo ven en la casa, que sus nietos lo ven en el espejo, lo ven en la ventana, la hija lo sueña mucho y le dice el muchacho que no está muerto, le dice que él no se murió, que cuando el chavito se quiso suicidar, se ahorcó, estaban en una videollamada, ya estaba grabando, se ahorcó, se cae el mecate, pero la caída fue lo que lo mató, se desnucó. Entonces, que dice el muchacho que cuando él estaba en el hospital, llegó un hombre y lo sacó del hospital, pero que él no está muerto. Cosa que no es verdad, porque ya lo enterraron y todo, lo sepultaron, y pues él está muerto. Pero todos en su casa, es decir, su esposa y sus hijos lo ven. Pero me platica mi compañero que el que más lo ve es su niño, su nietecito de 11 años. Dice, fíjate que es el que más lo ve. Entonces, no sé a lo que significa ese sueño, no sé lo que me quisieron decir y me quedé con la duda. Hace años me pasó algo muy, muy curioso. Yo siempre dependía estar en la casa de mi abuela, Ajá. la mamá de mi mamá. Sí. Y ahí dormíamos junto a ella. Pero mi abuela nos decía que nos hiciéramos un poquito más a la pared para que dejáramos espacio, porque mi abuelo ya había fallecido años atrás y él todas las noches iba a dormir con mi abuela. Entonces siempre me pegaba a mí hacia la pared y luego enseguida ella, y que el espacio que dejaba libre era porque mi abuelo iba a llegar a dormir. Entonces, algo tan curioso que yo no lo captaba, pues yo estaba chiquilla, yo he de haber tenido unos 8 o 10 añitos. Y de repente nada más se sentía como que cuando se siente alguien en la cama, el colchón medio se sume un poquito, así se sentía. Y yo decía entre mí, yo le decía, abuela, hágase para allá, me está apachurrando. Y ella me decía, es que ya llegó tu abuelo, no hagas ruido, ya llegó tu abuelo. Duérmete, ya llegó tu abuelo, cállate. Y luego yo trataba de enderezarme y como que yo veía muy alto el bulto y yo decía, ay, pero si yo no lo veo. Sí siento el colchón como cuando alguien se sienta que uno medio se resbala un poquito. Uh-huh. Pero nunca lo miré, no lo miré. Pero era de todas las noches que decía mi abuela
que mi abuelo venía a dormir con ella a su casa, porque mi abuela quedó viuda a los 33, creo, a los 33 años, y ya no se volvió a casar para nada, ni tuvo ningún otro novio, ni nadie, de hombre, de compañero, más de que mis tíos y ella. Y algo muy raro, que siempre yo corría de la entrada de la calle a la cocina, era un tramo largo porque son casas viejas. Uh-huh. Y al pasar por el pasillo se veía una sombra de un hombre charro. Y le decía, abuela, acabo de ver un señor que cruzó por el pasillo. Y dijo, no te asustes, es tu abuelo Antonio. Él viene a cuidarnos y a vigilarnos. Yo dije, ay, mi abuelo Antonio. Sí, no le tengas miedo. Él viene y nos cuida. Tú sigue haciendo tu quehacer. Seguía yo caminando para allá, para la cocina, cuando de repente en la cocina volví a cruzar la sombra. Abuela, le digo, otra vez la sombra cruzó la cocina. No te preocupes, es tu abuelo, no le tengas miedo, él nos está cuidando, hija. Bueno, así pasó. Fue tanto el verlo que ya me había acostumbrado. Ya no sentía miedo. Ya cuando entraba yo corriendo le decía, hola abuelo, ¿cómo está? Adiós abuelo, cuando ya me iba. Pero yo pienso que esa es la inocencia de uno y la pureza de uno como niño, ¿verdad? Claro. De que te inculcaban de que es tu abuelo, o realmente no sentía uno miedo porque decías tú un espíritu o un fantasma, no, era el abuelo, simplemente el abuelo. Y en esa casa de mi abuela había bastantes ruidos porque ahí fallecieron 3 de mis tíos. En esa casa, en diferente cuarto, y ahí se oían los quejidos de uno, de otro, y al último en el pasillo, cuando antes tenían ganado, tenían muchos toros, vacas, y había un pasillo como de unos 5 metros de ancho o 6, y ahí entraba el ganado corriendo para el patio, y hasta estas alturas de repente dicen que se oye ese tropel de todos los caballos corriendo en la noche entre las 12 y la 1 de la madrugada, se oye como que andan los caballos corriendo en todo el pasillo. Hay varios vecinos que dicen, ay mira, se metieron las vacas ahí en esa casa, y no es cierto, ya no hay nada, ya esa casa ya se está cayendo, ya está en ruinas. Uh-huh. Ese pasillo son ruinas, pero digo, es verdad que quedan los ecos de todo eso, y es verdad que yo crecí con esa idea de que el abuelo siempre estuvo con mi abuela, iba a dormir, iba a visitarlo, estaba en la cocina y estaba en todos lados, la cual yo nunca tuve miedo a él y siempre me acostumbré a mirarlo y decir, hola abuelo, ya me voy, hola abuelo, ¿cómo estás? Ese era mi relato, espero les guste. Amiga. Y como esos hay muchos más que yo los viví en casa de mi abuela y en casa de mis padres, también un patio enorme, también yo los viví y ahí hay muchas historias. El fantasma errante.